Bueno, pues estamos estudiando nosotros el tema de la familia todo este año y nos hemos detenido en un tema que ha sido complicado, difícil en algunas ocasiones, y es el tema del divorcio. Hasta ahorita nosotros aprendimos, basado en Marcos capítulo 10, la seriedad del divorcio y cómo muchas veces se interpreta incorrectamente y se toma muy a la ligera el divorcio. Y en Mateo 19 nosotros aprendimos que hay una opción de divorciarse, y es a causa de la fornicación. Aprendimos que esa palabra fornicación es mucho más amplia de lo que se usa en nuestros días. Entonces, la Biblia da la opción, no es una orden de un divorcio cuando hay fornella, que es fornicación, y no nada más. Eso incluye lo que es el adulterio. Y si el Señor lo permite, el día de hoy estaremos en Primera de Corintios capítulo 7. Ahí estudiaremos otra opción válida para el divorcio y también veremos una opción inválida. Cuando yo digo opción válida e inválida, no quiere decir que Dios se complace en el divorcio. Ya platicamos que Dios no se complace en el divorcio, pero también estudiamos que el divorcio no es el pecado imperdonable. Debemos de tratarlo con mucha seriedad. Aprendimos nosotros también a valorar el matrimonio y la seriedad de este, que debemos de ver el matrimonio como Dios lo ve, con una seriedad en verdad muy importante. En nuestros días las personas se casan fácilmente y se divorcian fácilmente. No debería de ser así. Al entrar al matrimonio debemos de instruir a los nuestros acerca de la seriedad, cómo lo ve Dios y también lo que espera Dios de nosotros cuando nos casamos. También debemos instruirles acerca de lo que es el divorcio y cómo lo ve Dios. Así es de que por favor ve conmigo a Primera de Corintios capítulo 7. Y Pablo ahí también toca el tema del divorcio. Y recuerden que ellos no venían de los judíos, esta iglesia no venía de los judíos, por eso tenían una percepción muy diferente acerca del matrimonio que lo que el Señor Jesús platicó con sus discípulos y también con los fariseos. Ellos desconocían el Antiguo Testamento, donde tenemos pasajes como Deuteronomio, que ya estudiamos nosotros, que hablaba del divorcio. Su cultura estaba plasmada, llena de idolatría. Había un Dios para cada ocasión, para cada fecha, para cada necesidad. Y tenían costumbres extremadamente pervertidas. Ese es el contexto de la iglesia de los Corintios. En la iglesia ahí se encontraban muchos tipos de uniones, había una gran variedad. Por ejemplo, muchos se habían casado siendo esclavos romanos. Esto complicaba los matrimonios porque los esclavos no se casaban, sino que solo se juntaban. No tenían esa seriedad de presentarlo legalmente. Simplemente ellos se unían y vivían sin realmente casarse legalmente. Lo más probable es que habían estado con múltiples personas antes de llegar a la persona con la que estaban actualmente. Pero si el dueño vendía a uno de los esclavos, el otro ya quedaba soltero. Y esto hacía las cosas muy complicadas, porque el esclavo pasaba a otro amo y en ese amo, con ese amo había otras mujeres y se unía a otra mujer, y así era la costumbre de ellos. No solo eso, otros habían sido parte de una costumbre que en aquella época se llamaba USUS. Si alguna mujer vivía por mucho tiempo con alguien, llegaba a ser su esposo automáticamente, la esposa de él automáticamente. Esa era la costumbre de aquella época. Como puedes ver, el matrimonio no se tomaba con la seriedad que nosotros vemos en Génesis 2:24.
Otros habían obtenido un matrimonio por medio de la venta. Se vendían a las jovencitas y ellas se unían en matrimonio con los varones. Si alguien estaba muy necesitado de dinero, también llegaba a vender a su hija para que se casara, sin importar quién fuera esa persona, las costumbres o las perversiones que pudiera hacer. Este es el contexto al cual llega Pablo y trata de poner orden en todo esto. Ahí es cuando nosotros llegamos a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo número 10. Y Pablo va a tener que hablar de estas circunstancias extremadamente complicadas en la iglesia. Dice 1 de Corintios, capítulo 10 al 12, lo siguiente. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Esto es importante. ¿Manda quién? El Señor. El Señor es el que manda esto. Mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces aquí tenemos un grupo de creyentes que piensan divorciarse. Después Pablo en el versículo 12 se dirige a un segundo grupo de personas, pero miren lo que dice: y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Quién dice esto? Dice yo digo. ¿Qué dice? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí tenemos a creyentes que se habían casado con incrédulos y que pensaban divorciarse. Puedes ver, estos son los dos grupos de personas que está hablando Pablo. En su pasaje del divorcio usa estas dos frases que han causado controversia y que son importantes. Fíjate lo que leímos en el versículo 10. Mando no yo, sino el Señor. Este es el versículo 10. Pero en el versículo 11 dice, yo digo, no el Señor. ¿12? ¿Y por qué dijeron 11? No me confundan, Versículo 12. Versículo, yo digo, no el Señor. Esta distinción se ha prestado a muchas controversias. Algunos toman el primer consejo como ordenado de parte de Dios y el segundo dicen, bueno, a lo mejor es un consejo piadoso de parte de Pablo. Entonces algunos dicen, no, el primero, como lo dice el Señor, es inspirado, pero lo que dice Pablo no creo que sea inspirado. Y la pregunta es, ¿los dos son inspirados o no son inspirados? ¿Los dos son válidos? ¿Los dos son órdenes o no? El detalle es que muchos lo han usado a su conveniencia, el segundo. Pero si nosotros leemos pasajes, no vayan allá, pero por ejemplo, segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? ¿Cuánta escritura? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Además, si nosotros analizamos el contexto, podemos ver que es como si Pablo dijera esto: mando no yo, sino el Señor. Es decir, estoy repitiendo lo que el Señor dijo cuando estaba con sus discípulos, que nosotros estudiamos en Mateo. Y cuando Él dice en el versículo 12, yo digo esto, no el Señor, es como si dijera, voy a decir algo que el Señor no mencionó en aquella época. Voy a hablarles de algo que no se tocó en esa plática. Esta situación ha surgido porque el Evangelio se ha prolongado y ha llegado a los gentiles, y ahora tenemos una mezcla de matrimonios y se están presentando necesidades diferentes. Esta es una situación
que se discute por primera vez en el Nuevo Testamento y es precisamente por eso. Al inicio, por eso les daba el contexto histórico de la iglesia de Corintios y cómo estaban los matrimonios. Entonces, ¿cuál es nuestra posición aquí en la iglesia? Que tanto lo primero que dice Pablo es inspirado y es una orden como lo segundo. No se le resta autoridad. Las situaciones que tenemos en este pasaje ya se han visto en otros pasajes, pero se trataron de manera diferente. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, estudiamos Esdras 10, donde los israelitas tomaron esposas paganas y se les pidió que las dejaran, que las abandonaran. Ahí ya vemos que este tipo de temas ya se había tocado en otros pasajes del Antiguo Testamento, pero ahora bajo la gracia Pablo va a pedir actuar de una manera diferente y es lo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios en esta mañana. Dice Jay Adams, el consejero bíblico, todos los divorcios proceden del pecado, aunque no todos los divorcios son pecaminosos. Y es lo que estamos estudiando nosotros. Todos los divorcios son causa de pecado, pero no todos los divorcios son pecaminosos. Ya vimos una razón válida para divorciarse y la parte afectada no tiene culpa delante de Dios. Entonces vamos a estudiar el primer grupo que Pablo está viendo aquí y es el divorcio entre creyentes. Fíjate lo que dice el versículo número 10. Pablo comienza esta sección dirigiéndose a aquellos matrimonios de los que dicen ser creyentes, nacidos de nuevo, que escucharon el evangelio, se arrepintieron de su pecado y pusieron su fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice lo siguiente: mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe de su marido. No te separes. Si es creyente, no te separes. Lo primero que vemos es que Pablo le está dando esta opción a los creyentes. No, ni el hombre ni la mujer. Vamos a verlo más adelante. Pero yo dije algo incorrecto y ustedes están dormidos. No es una opción, es una orden. Si ustedes estudian esto en su lenguaje original, el verbo está en algo que se conoce imperativo, es una orden. No se negocia con nada ni nadie. Mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del cocodrilo de su marido, porque es un cocodrilo creyente. Es una orden, no es una sugerencia, y es una orden enfática. Esta es la misma orden que enseñó el Señor Jesucristo en los evangelios que nosotros ya estudiamos. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los creyentes verdaderos no deben de divorciarse. Y miren lo que dice. Lo primero que nosotros vemos, creyentes no se divorcien, no se separen. Y si se separa, ¿lo alcanzan a ver la siguiente parte? Estas palabras son muy importantes. Muchos ven erróneamente que con estas palabras Pablo está dando la opción de separarse. No te separes, pero si te separas, Pablo sabe que si fuera así, sería una contradicción. Ok, no te separes. Es una orden, ya les dije que es un imperativo. Pero si te separas, si esto fuera una opción, entonces se está contradiciendo con la primera orden. ¿Por qué Pablo le dice, pero si se separan? ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Porque sabe que nosotros, a pesar de saber la verdad, somos cabezones y tendemos a hacer las cosas a nuestra manera. Entonces Pablo lo que está haciendo, está previniendo lo mismo que previno Moisés. ¿Se acuerdan cuando platicó el Señor Jesucristo con sus discípulos? Está planteando un escenario, ¿sabes? Y si te separas,
No es que lo esté dando como opción. Él ve la necesidad de incluir esto. Si ustedes desobedecen y se separan, ¿cuál es la orden? Quédese sin casar. No se separen. Y si se separan, no se vuelvan a casar. No hay más para el creyente. Esto es claro y ahí está. Si la pareja decide divorciarse y no hay fornella, que estudiamos la semana pasada, entonces deben de permanecer solteros. Esa es la orden. Hay que tener en mente que esta es una orden del Señor. No deben casarse con alguien más. Debemos de analizarlo. Si esto lo que está haciendo es eco de lo que nosotros estudiamos en Mateo, ¿recuerdan? Ninguno de los dos tiene la libertad de casarse otra vez para que... ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice, bueno, decidieron ya ustedes divorciarse y separarse? Digo, ¿sí? ¿Por qué el Señor les dirá que no se casen? ¿Les querrá arruinar la vida, su felicidad? ¿Por qué dirá eso el Señor? ¿Mande? Sí, si se casan peca, pero ¿por qué no da esa libertad el Señor? Mire, Señor, es que usted sabe que realmente, pues sí, lo digo, y sí, es un cocodrilo. La verdad que sí es difícil vivir con Él. Usted lo sabe. Pero Él dice, no se casen. Si se casan con alguien más, entraríamos nosotros a lo que ya estudiamos en el escenario de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Entonces ya entrarían ellos en el escenario de Deuteronomio 24 que nosotros estudiamos y que está hablando de Moisés. ¿Por qué el Señor no quiere que se casen? Porque la pareja de creyentes va a tener todo el tiempo la opción de reconciliarse. Está dejando abierta esa puerta. Por eso dice, si te separas, no te cases. O, ¿cuál es la otra opción? Reconcíliate. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. Y si se separa, quédese sin casar. Y más adelante dice, si no, reconcíliate. Reconcíliate. Es lo que quiere el Señor. No se pueden casar los creyentes porque siempre tiene que haber esa esperanza de reconciliación. ¿Será posible? Bueno, son creyentes profesantes. Solo Dios conoce el corazón, ¿verdad? Pero tienen el Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo les ilumina para entender su santa palabra. Saben lo que es el perdón. Aún cuentan con la disciplina de la iglesia local que tiene como propósito restaurar. Tienen todos los recursos para reconciliarse. Y esa es la puerta que el Señor no quiere cerrar. Quiere que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero si se divorcian ante la ley de los hombres, ante los ojos de Dios también están divorciados. Y si se reconcilian, tienen que volverse a casar ante la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Sucederá esto en el mundo actual? Sí. Sí sucede. Existe un pastor que yo mencioné la semana pasada, y ahorita voy a dar su nombre bien. ¿Ya ven que ni cambio los nombres? Su nombre es Charles Stanley. Hace poco él murió y es del ministerio In Touch, En Contacto. En 1993, su esposa Anna Stanley presentó una demanda de divorcio contra él. Y luego la modificó a separación legal mientras buscaban una reconciliación. Si ustedes estudian la biografía de Charles Stanley, fue una persona que hizo un ministerio enorme, grande, cuando no había nada. Y fue de mucha bendición para nuestro pueblo hispano también.
En 1995, 2 años después, volvió a presentar la petición de divorcio. El proceso finalizó en el año 2000, después de años de intentos de reconciliación. Charles se comprometió a no volverse a casar mientras Ana viviera. La iglesia evaluó su situación y le permitieron seguir como pastor con tal de que no se casara. La separación generó obviamente una gran controversia en la iglesia y en la convención bautista donde ellos pertenecían. Se decía que un pastor divorciado no podía mantener ese cargo. Y aquí debo de dejar esto en claro. Como pastor de esta iglesia, créanmelo, nosotros tenemos un panorama amplio de todo lo que está sucediendo en la iglesia y de todos los miembros. Un panorama muy amplio. El panorama que ustedes tienen como miembros de esta iglesia es así. Y el panorama que obtienen las personas que nos siguen por internet es así, más pequeño. Con eso en mente, solo la iglesia sabe todos los detalles de la situación. Y nosotros debemos de darle un voto de confianza al liderazgo de esa iglesia porque ese liderazgo le va a dar cuentas a Dios. Solo ellos saben los detalles. Lo que sí no podemos negar nosotros es que trabajaron duramente por años para buscar esa reconciliación. Charles Stanley no se volvió a casar obedeciendo este mandato bíblico. Mantuvo un testimonio limpio, impecable por todos los años de su ministerio. Muchos de ustedes lo conocen. La iglesia, quien evaluó su caso, era una iglesia de una doctrina seria. Entonces su separación no se tomó a la ligera. Se buscó apegarse al mandato bíblico y no actuar precipitadamente o a la ligera. No fue así. Tal como hemos nosotros aprendido en estas clases, no se tomó el divorcio a la ligera. Sucede en todos los lugares, en iglesias, en ministerios, en fin, sucede. Y debemos nosotros de buscar actuar bíblicamente si queremos la bendición del Señor. ¿Qué es lo que dice este versículo? Y si se separa, quédese sin casar, pero te voy a dar otra opción. ¿Cuál es esa opción? Reconcíliate con el cocodrilo. No hagas mochilas ni zapatos de él. Reconcíliate con él. Él dice que tiene el Espíritu Santo morando en él. Trabajen fuertemente. El caso de Charles Stanley, al estar en el ministerio, en televisión, hay muchas cosas que no alcanzamos a entender, hermano. Muchas cosas, pero nosotros más corrientes que comunes y corrientes, hay muchas opciones. Las presiones que ellos tienen son impresionantes. Da esta orden y tiene un propósito espiritual. No es el propósito de castigar a los creyentes. Al estar soltero existe una hermosa posibilidad de que el arrepentimiento llegue y esta pareja se reconcilie para la gloria de Dios. Los dos son creyentes, seguramente saben de las Sagradas Escrituras, el Espíritu seguramente los va a redarguir para que dejen de lado el orgullo y busquen una reconciliación bíblica. Esta separación evitará agregar pecados adicionales, como vimos en Deuteronomio 24. Si no se obedece, entonces entrarían en la situación que platicamos anteriormente, un relajo, y estarían en pecado. He tenido el privilegio de ser testigo de parejas que se separaron, pero no se casaron y se reconciliaron. Sucede, y yo lo he visto para la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos aquí la palabra separación, también hay una confusión. Separación.
muchos piensan que esta palabra separación simplemente es cambiar de una casa geográficamente, pero si tú vas al diccionario significa separarse por medio del divorcio. Es el mismo versículo lo reafirma: si se separa, quédese sin casar. Entonces estamos viendo que implica el divorcio. Aquí habla de divorciarse, pero usa esa palabra separarse porque tiene un significado más rico. No tenemos tiempo de estudiarlo. Y esto es importante porque no habla de una separación informal o qué sé yo. No, habla de divorcio. La única separación que se menciona sin divorciarse la van a ver ustedes en 1 Corintios capítulo 7 versículo 5, y dice que debe de ser por poco tiempo y para dedicarse a la oración para que no sean tentados por el diablo. Pero no es bíblico separarse, no es bíblico, complica más las cosas en una reconciliación. ¿Qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio perdurable y llegar con mi cónyuge juntos al final de la meta, al final de nuestros días? Debo de buscar y trabajar para llevarme bien con ella, con la ayuda de Dios, porque viviré con ella el resto de mi vida. Viviré con ella el resto de mi vida. Debo de buscarle por un lado y por otro. Mi esposa me dice, ¿sabes qué, Juan? Bueno, me dice más románticamente, pero no les puedo decir aquí porque como ustedes no le hablan así a su cónyuge, no quiero que tengan problemas. En serio, me ha dicho, ¿sabes qué? Más vale y nos llevemos bien. Vamos a estar juntos el resto de nuestra vida. Le digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y la forma de llevarnos bien, tú nada más dime sí a todo. Y ahí empezamos un conflicto, así de que sus buenas intenciones no procedieron, pero es una realidad. Si pensamos, vamos a estar juntos, ¿por qué hacernos la vida complicada? Tenemos el Espíritu Santo, su santa palabra, vamos a trabajar juntos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Crees que en nuestros días se respete la orden de que los creyentes no deben divorciarse, sino por fornella, como estudiamos? ¿Crees que se respete? ¿Lo has visto a tu alrededor? Siguiente pregunta. ¿Qué piensas ahora de los creyentes que se divorcian y se casan con otros y sirven en el ministerio? Se está viendo mucho en nuestros días. Se divorcian, se casan, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar. Y el Señor me dijo que lo dejara, y el Señor me dijo que me volviera, y el Señor me dijo... Es algo muy serio, muy delicado, y más lo que estudiamos en Efesios. El matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo y la iglesia. Debe de proyectar el evangelio, y lo único que hacen es traer descrédito al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Dice Jay Adams, el consejero bíblico, aunque es permitido el divorcio, nunca es deseable. Nunca es deseable. El objetivo es continuar el matrimonio, si es posible, en alguna forma, que es lo que yo les decía, luchar, dejar ese orgullo que tanto daño nos hace de lado, aprender a perdonar, aprender a creerle al Señor, que Él es el que va a trabajar en el corazón de las personas. Ahora vamos al siguiente escenario, versículo número 12. Híjole, apenas llevamos un versículo. Versículo número 12. Ahora Pablo va a hablar entre un creyente que está casado con un inconverso. Dice versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Como mencionamos anteriormente, bueno, es un escenario que el Señor Jesús no había planteado. En este tiempo la iglesia se ha esparcido y ha llegado al Mediterráneo y ha alcanzado a griegos y romanos, y todos esos matrimonios que explicábamos al inicio están tomando lugar. Algunos creían llegaban al conocimiento de la fe, y luego que se convertían, su cónyuge no quería saber nada del cristianismo. Por eso tenemos ejemplos como en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Esos son los escenarios. ¿Qué es lo que dice Pablo?
un escenario que el Señor Jesús no había tocado. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ahora tenemos esta unión entre este creyente y un incrédulo. La situación es más compleja que la anterior, aunque no lo crea, porque un incrédulo va a ver las cosas de Dios muy diferente. No se puede apelar a Dios cuando uno trata de ministrarlo. Como dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, para él van a ser locura, van a ser exageraciones. Además, no tiene el Espíritu de Dios que le redarguya, que le ilumine para entender su santa palabra, no lo va a entender. Y eso hace más complicada la cosa. Mucho menos va a tener un deseo de vivir en santidad y para la gloria de Dios. No va a haber ese deseo. Su mentalidad va a estar en las cosas de esta tierra y en un placer egocéntrico. Menos se va a querer someter al liderazgo de la iglesia para recibir un consejo bíblico. Como puedes ver, la situación es más compleja, mucho más compleja. En nuestros días se juega mucho con este tipo de uniones. No, pastor, yo lo voy a convertir, se ve que simpatiza con el cristianismo. No te engañes, tú no puedes convertir a nadie, nadie tiene el poder de convertir a nadie, es la gracia de Dios la que convierte. No juegues con eso, es algo muy, muy serio. Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Como vemos, esto es algo también importante porque a la mujer no se le daba el lugar. Era una persona de segunda clase, al igual que el Señor Jesucristo. Pablo la está levantando al mismo nivel del varón. No, los dos son importantes delante de Dios. Pablo se dirige al creyente, ¿te das cuenta? No se dirige al incrédulo, se dirige al creyente. La orden es para el creyente, no para la parte incrédula. El consejero bíblico, nuevamente, J. Adams, ya se los dije. Aunque es permitido el divorcio, nunca es deseable. El objetivo es continuar con el matrimonio si es posible en algún modo, y este es el escenario. Si mi cónyuge inconverso no se quiere divorciar de mí como creyente, no me debo de divorciar. No me debo de divorciar, debo de permanecer en ese matrimonio. Este escenario, aquí nosotros vemos en acción lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Y aquí vemos un escenario de paz. Obviamente el matrimonio va a ser difícil, va a ser complicado en cuestión de las cosas espirituales. Pero el creyente debe de hacer todo lo posible para llevar ese matrimonio en paz. Porque ese es el creyente, él es el espiritual. La otra persona es un muerto espiritual, no entiende. Si ustedes tratan de hablar cosas espirituales, no las va a comprender. Es que eres un exagerado, es que eres un aleluyo, es que eres un fariseo. Ni siquiera sabe lo que es fariseo, pero como lo ha oído, lo usa. Es que eres un fariseo. No lo entiende, no lo va a comprender. Ahora, esto es importante porque no podemos usar como pretexto para divorciarnos que el cónyuge sea incrédulo. Aquí está claro. Cuando se está delante de Dios, se podrá decir: Señor, hice todo lo posible. Señor, usted es el que convierte, no yo, pero mi testimonio fue íntegro, impecable. Luché hasta el final por esa alma. Y aquí estoy, Señor. Fue algo complicado, fue difícil, pero aquí estoy.
¿Por qué pide nuevamente, por qué pide la Biblia que no se debe separar el creyente de este cocodrilo, que aparte es inconverso? ¿Por qué? ¿Para arruinarnos la vida? ¿Para que paguemos por nuestra rebeldía? Bueno, ¿qué tal si yo llegué a conocer del Señor ya estando casado? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor este creyente quiere servir con pasión, pero la apatía, la frialdez del inconverso no lo deja despegar. Seguramente a veces es incómodo orar porque este incrédulo no lo entiende y a lo mejor hasta lo menosprecia y a lo mejor hasta se burla. Se va a enfriar la comida, hombre, ya. Después oras. ¿Por qué, Señor, pasar por eso? ¿No es placentero que el incrédulo llame a las cosas espirituales? Ay, eres un exagerado. Te vas a convertir en un ratón de iglesia. Ya viene y empiezan a hacer muchas cosas. ¿Por qué, Señor, esto no es placentero? ¿Por qué creen ustedes? Miren lo que dice el versículo 14. El versículo 14 nos responde: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¡Wow! La esperanza, como en el caso anterior, es que Dios les conceda el regalo del arrepentimiento y la fe y esta persona llegue al conocimiento de la verdad. Este incrédulo estará expuesto al evangelio todos los días mientras esté con su cónyuge espiritual. Hermanos, es un campo misionero increíble, impresionante. Ahí tienes tú un alma perdida en tu casa. Evangelízala. Pero claro, con inteligencia. No llegues y lo agarres a bibliazos y le des tú cursos de escatología que ni tú entiendes. No, algo sencillito. Es un campo misionero increíble, hermano. No, pastor, yo quiero ir allá a las misiones al África. Mejor empieza en tu casa. ¿Para qué vas tan lejos? Más cómodo, allá hay mosquitos, hay leones y se comen a los misioneros. No, ahí en tu casa, con ese cocodrilo. ¿Verdad? ¿Para qué batallas? Es un campo misionero increíble, hermano. Increíble. Y muchas veces no lo vemos así. Queremos alcanzar al mundo, pero no alcanzamos a los de casa. Debemos de comenzar con los más cercanos, y el más cercano es tu cónyuge. Tu cónyuge. Es como cuando Pablo estaba encarcelado, ¿se acuerdan? Pablo decía, es que es maravilloso esto. Pablo, estás encarcelado. No, dice, me mandan un soldado romano. ¿Cuándo les iba yo a testificar a ellos? Me lo mandan y aquí le estoy testificando. Y luego me lo cambian, me mandan otro y también lo evangelizo. Qué manera de pensar tan diferente, ¿verdad? Qué manera de pensar tan diferente. Que Dios nos ayude a pensar así para su honra y para su gloria. El apóstol Pedro anima a los creyentes a usar su testimonio como un instrumento de evangelismo. No es el evangelio, es un instrumento para presentar el evangelio. Ve conmigo ahora sí a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y mira lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, porque este era el caso más común, estad sujetas a los cocodrilos de vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por medio de la conducta. ¿Te fijas? No les des los sermones que yo predico, se los repites ahí en casa, no, lo vas a cansar, a fastidiar. Tu testimonio. Su conducta no lo va a salvar, pero sí verá el evangelio en acción y dirá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué eres capaz de perdonarme? Y eso le va a ayudar mucho más que un sermón expositivo de 5 puntos. Versículo 14, veamos el resto. Hay otra razón. Pues de otra manera vuestros, ¿qué? Hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No está hablando de salvación el contexto. Lo que nos está diciendo es que por amor a los hijos debemos de permanecer con ese incrédulo si el incrédulo quiere permanecer. Estos hijos de la misma manera van a estar expuestos
al Evangelio, a la palabra de Dios, a una vida santa, piadosa, de devoción y rendición al Señor Jesucristo. Estos hijos van a ser expuestos a esa luz que si no está ahí la parte creyente, muy seguramente no van a aprender esto. Ellos tendrán la bendición de estar siendo expuestos al compañerismo de la iglesia local. Verán un ambiente diferente. Tendrán la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de estar siendo santificados por medio de ella. Son ventajas que no tendrán si deja al incrédulo y se lleva a los niños, mucho peor. Van a ser absorbidos por la inmundicia, que es lo que está hablando este pasaje. Pero, ¿qué pasa si el incrédulo no quiere permanecer? Si el incrédulo dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo ya no aguanto de eso del cristianismo, es demasiado para mí, quizás está impulsando a este creyente a pecar o a blasfemar. ¿Qué hacer en ese caso? O a lo mejor le dice que cuando se casaron, pues es que tú no eras tan exagerado como cuando nos casamos y ya estoy cansado de tu fe. ¿Sabes qué? Yo nunca voy a ser de tu religión, yo nunca voy a ser cristiano, yo creo que mejor nos divorciamos. Si llegamos a este punto, es porque el creyente, como lo hemos estudiado y repitiendo, ha hecho todo lo posible para alcanzar a esa parte incrédula. Todo lo posible, pero ahora esta parte incrédula está promoviendo, está impulsando un divorcio. ¿Qué hacer en esa situación? No se queden con la duda, lean el versículo 15, miren lo que dice. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si el creyente no ha provocado al incrédulo, entonces se da una razón válida para divorciarse. Sepárese. Debemos de tener presente que se habla de un divorcio, no de una separación geográfica. Divórciate de él. Si quiere divorciarse, divórciate. La orden es divorciarse, no solo separarse geográficamente, lo cual es antibíblico. Tiene que divorciarse si el incrédulo no quiere permanecer. Pablo alerta contra la separación prolongada, como mencionamos en 1 Corintios 7:5. ¿Mande? No se ha perdido, está aquí en Believers Fellowship, estamos, no es cierto, estamos todavía en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Ahí está. Así es de que la Biblia no promueve la separación temporal. No va a ayudar, las personas no se van a exhortar, se van a acostumbrar a vivir separados, solos, tomar sus decisiones, no van a estar acostumbrados a adaptarse, a sincronizarse, como aprendimos en Génesis 2:24. Entonces aquí habla, si quiere divorciarse, divórciate. Aquí hay algunas cosas importantes que nosotros debemos de notar. El incrédulo es el que tiene el deseo de divorciarse y lo está mostrando con sus actos, no el creyente. El incrédulo es quien ha promovido el divorcio por medio de su conducta, no el creyente. Por ejemplo, el incrédulo a lo mejor abandona su hogar y no quiere meter los papeles de divorcio nomás para arruinarle la vida a ese creyente. O quizás no quiere cumplir con sus responsabilidades, pero tampoco se quiere divorciar. Eso él está dando pauta a un divorcio. Está diciendo divorcio sin divorciarse, sin pasar por las responsabilidades. En estas situaciones, el incrédulo está promoviendo, está iniciando, está empujando hacia un divorcio. Debo de decirles nuevamente, todo esto es en general. Cada caso se tiene que estudiar específicamente, evaluar, orar y buscar la dirección del Señor. Entonces, si el incrédulo está decidido, se da la opción de divorciarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo que sí? Si el incrédulo quiere separarse, ¿se da la opción de divorciarse? No, es una orden. Es una orden. Si él quiere divorciarse,
Divórciate después de que tú ya has hecho todo lo posible, ya que el creyente trabajó, luchó, oró, ha dado un testimonio ejemplar, le ha compartido la palabra con amor y respeto, pero a pesar de todo esto, el incrédulo quiere divorciarse y está tomando una actitud que está promoviendo el divorcio. La orden es: divórciate, divórciate. ¿Por qué? Existen dos razones que Pablo nos va a dar por las cuales se tiene que divorciar. Número uno, la vemos ahí en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 15. El creyente debe de vivir con libertad. Libertad. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Esto significa que el creyente tiene toda libertad, no tiene culpabilidad delante de Dios. Ya no tiene ninguna obligación de buscar la reconciliación con este cocodrilo. Ya no, ya luchó, ya trabajó, ya se esforzó, ya oró, ya le testificó. Pero aún así, aunque se divorcien, su responsabilidad es orar por el resto de su vida, por esa alma, porque la conoce bien, porque sabe que va camino al infierno. También si tiene la oportunidad de interactuar, en cuanto sea posible, compartirle el evangelio, uno nunca sabe cómo obrará el Señor. Pablo dice que ya no está sujeto a ¿qué? Servidumbre. Y es interesante que Pablo use esa palabra porque habla de una relación entre amo y esclavo. Lo que nos está diciendo es que ya no está bajo autoridad. Ahora el creyente es como si fuera libre de la esclavitud. Segunda razón por la cual se tiene que divorciar. Número 2. Porque el creyente está llamado a vivir en paz, en paz. Dice, sino que a paz nos llamó Dios. Pablo indica que tratar de seguir testificándole y con esa actitud se va a convertir en una zona de guerra. Y es mejor la paz, es mejor la paz. La palabra para la paz que se usa aquí indica una relación de armonía entre personas o naciones, amistad, ausencia de agresión, orden en el Estado, orden en la iglesia. Esta palabra de paz nos está indicando hasta dónde ha llegado el matrimonio y no se puede continuar. ¿Te das cuenta? Esta no es la paz shalom que Dios nos promete, no. Esta es una paz de que no haya guerra. Es la ausencia de un conflicto. Aquí podríamos hablar de escenarios donde el incrédulo está impulsando al divorcio. No cumple sus responsabilidades, pone en riesgo la integridad física de la persona, en fin. Aquí existe un tipo de abandono de sus responsabilidades, está buscando provocar una pelea y esos son caminos hacia el divorcio. Nuevamente tenemos que estudiar cada escenario con mucho cuidado, porque como hemos visto, la responsabilidad de dar un mal consejo delante de Dios es grande, es muy grande, hay que tener mucho cuidado y hay que movernos con mucha cautela. Es importante porque los conflictos pueden ser muy complicados. A veces somos nosotros muy complicados. Hay muchas cosas en juego. ¿Qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio perdurable y llegar con mi cónyuge juntos a la meta final? Debo de asegurarme en lo que está de mi parte que ambos buscamos la gloria de Dios en el hogar. Ambos buscamos la gloria de Dios en el hogar. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿No se han dormido hoy? ¿Qué va a hacer por aquí? Oír roncar a 2, 3 de ustedes. Después de este estudio, ¿qué le dirías a un hermano que está casado con un incrédulo y piensa divorciarse? Déjalo, hombre, pues. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Ándale, bien, Connie. Eso, ya tenemos a alguien bíblica aquí. Si se fijan, estamos vacilando
pero si se fijan, ya nuestra mente piensa diferente. Estamos siendo nosotros expuestos y abiertos a unas realidades muy hermosas y podemos ayudar, ministrar a otras personas con mucho amor y enseñarles la palabra de Dios. Quizá algunos de nosotros cometimos muchos errores por ignorancia. Bueno, ahora podemos animar a otros para que no cometan esos mismos pecados con la ayuda de Dios. Siguiente pregunta, ¿están listos? Hasta yo estoy animado ahora sí. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las cuales un creyente puede y debe animar a su cónyuge incrédulo? ¿Qué le dirías a alguien que ven? ¿Cómo animo a mi cónyuge es incrédulo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo animarías? Puedes decirle, no me diga a mí, ahora que el Señor le mande a alguien ahí, platique con esa persona, pero nuevamente, ya nuestra mente se ha abierto y ya pensamos en cosas prácticas. Por ejemplo, lo que yo he venido repitiendo, y es verdad, no les des sermones grandes, largos, cansados, porque no los va a entender. Al contrario, va a entrar en su mente que la palabra de Dios es aburrida. Y no lo es. Para mí es una delicia, pero para alguien que no tiene el Espíritu de Dios va a ser aburrido. Eso sería algo práctico. Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Mira lo que dice Primera de Pedro acerca del testimonio. Y cosas así pueden ustedes ya animar a otros. Ya no tenemos tiempo, al menos que no tengan hambre y le seguimos, pero ya son las 12. Sí, bueno, a petición del hermano Sergio, vamos a seguirle. Razones incorrectas para... mucha risa, ¿verdad? Ya que se los encandilé. Bueno, pues ya con esto en mente, rápidamente, ya pueden ustedes detectar cuáles no son razones válidas para divorciarse. No podemos divorciarnos porque el cónyuge es incrédulo. No podemos divorciarnos porque no me he casado por la iglesia, no. No podemos divorciarnos porque, pues es que como mis hijos van a crecer con un incrédulo, ya estudiamos que hay que tener cuidado. No podemos divorciarnos porque mi cónyuge no es lo que yo esperaba. No podemos divorciarnos porque ya no nos amamos, porque hay incompatibilidad de caracteres, porque no es como yo quiero que sea. No, esas no son razones válidas. Me casé con la persona equivocada. Te tengo noticias. Ahora que te casaste con ese cocodrilo, es la persona adecuada delante de Dios. Lo siento. Es que merezco ser feliz, por eso me voy a divorciar. No es una razón adecuada también. Todos mis amigos me dicen que lo deje. Pues, ¿qué amistades tienes? Cuida tus amistades. ¿Qué dice tu pastor? ¿Qué dicen los líderes de tu fellowship group? Dios me va a perdonar si me separo. Él conoce mi corazón. Pues precisamente porque conoce tu corazón, que es malo, engañoso, perverso más que todas las cosas. Arrepiéntete y ve, busca consejo bíblico. En nuestros días nos divorciamos tan fácilmente porque nos casamos muy fácilmente y porque tomamos muy a la ligera la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, porque en verdad es algo extremadamente serio el matrimonio. Lo voy a repetir. El propósito de todo matrimonio es reflejar la unión de Cristo y la iglesia, y muchos de nosotros estamos dando un pobre testimonio del Evangelio de Cristo Jesús por el pobre matrimonio que estamos teniendo en casa, poco espiritual, poco dedicado a la palabra de Dios y muy poco en santidad. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Pero ahora, con toda esta información, no podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos empezar donde estamos y cambiar el final. Que el Señor nos ayude.